pobre Xóchitl, no le hacen caso y no la están apoyando a los partidos que la postularon. Que una candidata tenga que decirle al PRIAN, al PRD, oigan, denme dinero de lo que están recibiendo recursos fiscales, es terrible. También conozco muy bien a Xóchitl. No ofrece una preparación académica, no ofrece resultados porque no los ofreció en Miguel Hidalgo. Nadie en el lado de ese frente, de esa coalición extraña entre PAN, PRI, PRD, hicieron el ejercicio de ver a quién estaban postulando. Pero de un lado tenemos una Claudia Sheinbaum como no solo académica, investigadora, sino también activista, funcionaria pública, funcionaria de elección. Cuando me salgo del PAN es el PAN de Ricardo Anaya, un PAN secuestrado, sin procesos democráticos ni debate interno. Entonces, hoy veo al PAN aún más confundido, aún más secuestrado. Es un PAN que se alió, que hace familia contra quien luchó. El PRI hoy queda como un partido regional en Durango y Coahuila, que tiene un liderazgo, todos ya hemos visto quién es Alito. Yo creo que hoy los panistas sí tienen una decisión muy profunda a tomar y es dónde quedaron décadas de lucha democrática. Gabriela Cuevas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, en esta plática para Político MX, para hablar acerca de las campañas electorales, de este periodo electoral, pero también un poquito de ti, de cómo estás, de cómo te sientes y de cómo llegas ahorita a la posición en la que estás. Gracias y bienvenida. Al revés, muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Gabriela, a ver, llevas ya unos años militando en Morena. O no sé si militando. No me afilié, curiosamente no me afilié, pero sí, desde 2018 apoyé a la coalición, en ese momento encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Y de pronto tomas también un espacio después de esa entrada y de ese ingreso a Morena. Has estado muy metida en temas de salud, estuviste muy metida en temas de COVID con comunidad internacional, estuviste en el Parlamento Internacional también representando a México y ahora regresas a la grilla y regresas a la campaña. ¿Por qué? Es una gran pregunta, en realidad sí. Los primeros años de este sexenio me centré mucho más en acabar mi presidencia al frente de la Unión Interparlamentaria, que es como la ONU, pero de todos los legisladores del mundo. Y después, como bien lo comentas, en temas de salud, desde lo muy académico con The Lancet hasta temas de una alianza internacional para lograr la cobertura universal de salud. Entre todo este trabajo internacional, puse mi consultoría, he estado más bien en esos temas. Hoy, y lo digo así, a mí no me paga un partido político, no soy servidora pública, pero al final del día sí hay una parte muy importante de compromiso social, de entender la coyuntura en la que estamos. Y para mí, Juan Pablo, toda mi vida he estado trabajando no solo desde el servicio público, sino por y para las mujeres. La primera vez que fui diputada federal solo éramos el 10% de los integrantes de la Cámara. Hoy tenemos un Congreso de la Unión paritario, el cuarto lugar en el mundo por el número de mujeres en nuestro poder legislativo. Y por primera vez en nuestra historia y en la historia de todo Norteamérica, México va a tener a su primer mujer presidenta de la República. Entonces sí, eso me motiva, me mueve, me emociona como mujer, como mexicana. Y además, pues sí tengo la posibilidad de conocer a Claudia Sheinbaum. Me gusta su proyecto, me gusta cómo piensa, me gusta su formación entre académica, científica, pero al mismo tiempo con compromiso social, con trabajo político. Y heme aquí. Ahorita vamos a platicar, por supuesto, de Claudia Sheinbaum, de su plataforma y de cómo empata también con tus ideas y con tu trabajo. Pero, a ver, en ese cambio y en esa llegada en el 2018 y hoy, a 6 años de haber salido del partido, de haberte integrado al proyecto de Morena, ¿cómo ves al PAN desde lo lejos y como expanista? Primero, o sea, también pongo mi propia circunstancia y creo que es lo honesto, lo transparente. Yo me afilié al PAN en 1994. Para los jóvenes que nos ven va a sonar como Antiguo Testamento, pero en tiempos de Carlos Castillo Peraza, un demócrata, un filósofo, una persona con ideas muy profundas. Cuando me salgo del PAN es el PAN de Ricardo Anaya, un PAN secuestrado, sin procesos democráticos ni debate interno. Entonces, esa fue la coyuntura de 2018. Hoy veo al PAN aún más confundido, aún más secuestrado. Es un PAN que se alió, que hace familia contra quien luchó. El PAN nace como una reacción a la creación del PRI. El PAN nace desde las clases medias, universitarias, desde la lucha democrática.
Y hoy ver a los panistas tratando de justificar un matrimonio que no hace sentido por ningún lado con el PRI, no solo me llama la atención, sino que además me demuestra que tomé la decisión correcta. Yo hoy no me vería haciendo campaña por el PRI. El PRI hoy queda como un partido regional en Durango y Coahuila, que tiene un liderazgo, todos ya hemos visto quién es Alito, la forma tan opaca en la que se han tomado las decisiones al interior de esa coalición, tan es así que nada más revelador que el convenio que hicieron en lo oscurito, que lo volvió público para Coahuila, repartiéndose notarías, cargos. Ese no es el PAN. Y parte también de la reflexión que hoy debemos tener, y lo digo como expanista, pero que yo no me quedé enojada con el PAN, Juan Pablo. Uh-huh. Yo no salí a patadas ni con el PAN ni con los panistas. Mi diferencia fue con Ricardo Anaya. Yo creo que hoy los panistas sí tienen una decisión muy profunda a tomar, y es cómo ven ese matrimonio por el PRI. ¿Caben ahí los panistas? ¿Caben sus ideas? ¿Caben sus ideales democráticos? ¿Dónde quedaron décadas de lucha democrática? En un principio causaba mucha confusión el verte en Morena por lo que fuiste para el PAN. A la fecha. Era lo que iba a preguntar. ¿Crees que es un tema superado o por qué también hay como tanta resistencia a verte a ti en Morena? Sí, a mí también me ha llamado la atención, lo digo desde el corazón, porque, digamos, en mi cabeza digo, oye, ya pasaron 6 años. ¿Por qué hay todavía tanto sentimiento? No veo ese sentimiento, por ejemplo, hacia otros panistas que migraron hacia Morena. Sí, yo fui hecha en Acción Juvenil, le agradezco mucho al PAN Acción Juvenil, pero también tuve muchos triunfos propios, acompañada del PAN, pero donde demostré con trabajo que esos logros también tenían mi sello, como fue ganar 3 veces en la hoy alcaldía Miguel Hidalgo. En fin, hay una trayectoria y trabajo con mucha gratitud, insisto, con una historia a la que todavía le tengo mucho cariño, pero también creo que todos entendemos y sentimos cuando dejamos de pertenecer a un lugar. Es decir, si una persona se enamora y se casa, muchos acaban en divorcio. Y eso no quiere decir que tengan que estarlo explicando reiteradamente cada vez que tienen un date, claro, ¿no? Claro. En este caso, pues sí me divorcio del PAN hace 6 años, no me afilio a Morena, sí coincido en muchos de los postulados de Morena, particularmente con la política social, con esa parte de conseguir, y lo decía muy bien Andrés Manuel, por el bien de todos, primero los pobres. Sí comparto esa premisa, pero sí, a mí también me causa, todavía en Twitter, bueno, X, y en otras redes, me causa como inquietud tratar de entender eso. No sé si sea como una parte de por qué se fue, como de frustración, y en realidad se lo digo a los panistas que aquí nos ven. No acabé peleada con el PAN, sí con un modelo profundamente autoritario que se instaló en el PAN desde Ricardo Anaya. Un PAN que llamaba la atención por expresar opiniones desde el Senado de la República. Un PAN que se atrevió a decir, ¿cómo te atreves a aspirar a una candidatura? Híjole, pues es que ahora sí que yo conocí un PAN, insisto, de 1994, que por más lejos que le suene a alguno, lo entiendo, sí tengo mis añitos, pero era un PAN muy distinto. Tienes algo en común con Xóchitl Gálvez, que es precisamente lo que tú decías, la alcaldía Miguel Hidalgo. A ti te tocó ser delegada de Miguel Hidalgo cuando todavía eran delegaciones, a Xóchitl Gálvez lo mismo. ¿Cómo la has visto a ella en campaña y también entendiendo de dónde viene justamente con, digamos, esta parte en común que comparte? Compartimos más en común, fíjate, esa es una parte muy chistosa. También conozco muy bien a Xóchitl. En 2010, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN me propone como delegada nacional ante la campaña de Xóchitl en Hidalgo. Entonces la conozco en la versión de candidata en Hidalgo, la conozco como gobernante aquí en Miguel Hidalgo. Y mira, yo creo que Xóchitl, si bien pues puede ser alguien carismático en una coalición donde pues no había mucho de dónde escoger, el PRI no ha creado ninguna figura nueva, el PAN, ¿qué se puede decir? No ha podido ni siquiera aportar un coordinador de campaña estable, el PRD pues está buscando conservar su registro, no tenían mucho donde escoger. Xóchitl destaca por distintas razones, la adopta esta coalición, pero sin revisar realmente dónde estaba la sustancia. Es decir, Xóchitl
y de verdad lo digo con la mayor objetividad posible, Xóchitl no ofrece una preparación académica, no ofrece resultados porque no los ofreció en Miguel Hidalgo. Es decir, si revisamos sus resultados, y lo digo no solo desde mi posición hoy como vocera, lo digo como habitante de Miguel Hidalgo, en su primer año de gobierno aquí, que las delegaciones sí tenían facultades en materia de prevención en seguridad, el primer año aumentaron los homicidios en 88%. En los primeros 2 años los robos con violencia aumentaron en 135%. Entonces, ¿dónde está siquiera la prevención? ¿Dónde estaba la delegada en ese momento diciendo está pasando esto en nuestra comunidad? O, por ejemplo, en términos de promesas de campaña, en la colonia Nextitla, Xóchitl se comprometió a hacer un faro del saber, una especie como de biblioteca, centro comunitario. A la fecha nunca llegó. Se comprometió también a hacer un hospital de segundo nivel. Tampoco llegó. En fin, hubo una serie de promesas que hoy nos explican también por qué están metidos en serios problemas en este frente. Es decir, tienen una candidata que no levanta, pero que además sí abre muy fuertes cuestionamientos. Otro ejemplo muy concreto. Xóchitl en sus primeros actos firma con sangre que conservará los programas sociales de esta administración. Pero si revisamos Miguel Hidalgo, en el primer paquete presupuestal de 2015 que ella envió, y que correspondía al ejercicio fiscal de 2016, que ella envió a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la partida correspondiente a programas sociales presentaba una disminución del 40%. Entonces, nadie en el lado de ese frente, de esa coalición extraña entre PAN, PRI y PRD, hicieron el ejercicio de ver a quién estaban postulando. Y entonces hoy tenemos esta balanza, sí, yo creo que de una muy buena noticia. México tendrá a su primera mujer presidenta, pero de un lado tenemos una Claudia Sheinbaum con una muy amplia preparación académica, con una trayectoria como no solo académica, investigadora, sino también activista, funcionaria pública, funcionaria de elección. Y del otro lado, a una Xóchitl que simplemente no ha logrado despegar por un lado de esta falta de seriedad y del otro, también hay que decirlo, pobre Xóchitl, no le hacen caso y no la están apoyando los partidos que la postularon. Es decir, que una candidata tenga que decirle al PRIAN, al PRD, oigan, denme dinero de lo que están recibiendo recursos fiscales, es terrible. Es decir, no me gustaría ni siquiera estar en sus zapatos. Gaby, ¿cuál ves como la principal diferencia entre, tú estuviste en la campaña del 18 con Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál ves que sea la principal diferencia entre López Obrador candidato y Claudia Sheinbaum candidata? De entrada, las circunstancias. Y a veces también es como de estas cosas que luego uno no entiende en las redes sociales, o por lo menos yo no. Hoy Claudia Sheinbaum tiene un margen frente a Xóchitl Gálvez mucho más amplio que el que hace 6 años tenía Andrés Manuel López Obrador contra sus contrincantes. Entonces, esa parte también es interesante, cómo en esta elección sí hay un soporte mayoritario muy importante a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Otra cosa también muy interesante, insisto, con la parte de género. Sí es importante decir que en México las 2 punteras son mujeres. Y eso creo que es una buena noticia para México, para América del Norte, para todo el mundo, porque en todo el mundo nada más hay alrededor del 10% de jefas de Estado. Eso también marca un tono distinto en la campaña. Y yo aquí tal vez sí lo hablo desde la frustración, pero me gustaría ver mucho mayor solidaridad entre las mujeres de todos los partidos políticos. Sí se vale contrastar, sí se vale hacer la crítica, para eso son las campañas, pero que también podamos estar todas las mexicanas e incluso mexicanos orgullosos de este mensaje que estamos teniendo de tener 2 mujeres como punteras rumbo a la elección presidencial y que lo demás sea un debate sobre las aptitudes, sobre los resultados. Pero creo que esta parte de mujeres como queriendo descalificar y como con unos toques de misoginia, es decir, la violencia política de género no es solamente de hombres a mujeres. También se está dando de mujeres a mujeres y me parece que esa puede ser mucho más sangrienta. Parece que las denuncias son cerca del 30% en cuestiones de agresiones y de violencia política de mujeres a mujeres. No tenía ese dato, pero sin duda es un dato que, interesante y que merece estudiarse porque al final, pues tanto hablamos de sororidad,
yo insisto, este es un momento para festejar. A mí sí me da mucho gusto apoyar a Claudia, apoyo también a Clara Brugada, estoy convencida que es tiempo de mujeres y creo que en eso debiéramos estar hasta pensando en como si hoy tenemos una mujer presidiendo la Suprema Corte, como si hoy tenemos el 4º lugar por el número de mujeres en nuestro poder legislativo, presidenta en el INE, presidenta en el tribunal y vamos a tener presidenta de la República, ¿cómo logramos que en un sexenio cambie por completo la realidad para todas las mujeres y niñas? ¿Cómo erradicamos la violencia? ¿Cómo erradicamos la diferencia salarial? ¿Cómo erradicamos cualquier forma de discriminación? Me parece que las mujeres de todos los partidos políticos debiéramos estar trabajando en una agenda común. Y esta percepción de que Claudia Sheinbaum no se puede ni se podrá desligar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo creo, Juan Pablo, que es difícil ser parte de una oposición que no sabe de dónde agarrarse. ¿A qué me refiero? Cuando fue la campaña de Josefina Vázquez Mota en el año 2012, ella arranca su campaña con espectaculares, toda la propaganda diciendo Josefina diferente. Josefina desde el inicio hizo todo lo posible por deslindarse de López Obrador. Después viene el gobierno de Enrique Peña y Pepe Mid tampoco parece tener un vínculo o una apuesta por la continuidad por la muy baja evaluación que tenía Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto básicamente se le acaba el sexenio en términos de popularidad en su segundo año cuando viene la Casa Blanca y Ayotzinapa. Todo lo demás fue sexenio perdido. Y ahora llegamos, sí, a una contienda, pero donde tenemos un presidente no solo popular, sino además muy cercano a la gente. Andrés Manuel es alguien que disfruta sus mañaneras, que disfruta estar en contacto con los medios de comunicación, que navega muy bien en la adversidad y en el debate, y que además la gente sí le reconoce logros importantes, entre ellos el combate a la pobreza, los programas sociales. Los mexicanos nos sentimos bien con el desempeño económico, crece el consumo. Hay una sensación de bienestar en el país que se refleja incluso en el estudio que publica anualmente la ONU sobre el índice de felicidad. Despegarse de una figura así, con un desempeño y una evaluación así, pues sería ridículo. Es decir, creo que es muy importante entender que estamos orgullosos de nuestro gobierno en esta coalición, que si decimos que seguimos haciendo historia, es porque estamos convencidos de ellos, que mira, yo creo que Claudia lo ha hecho muy bien. ¿Por qué esperar que de pronto Claudia diga, ya no estoy de acuerdo en que primero los pobres? Pues sí, es uno de los postulados de Morena y de la coalición. Entonces, yo creo que ella tendrá sus propios sellos en términos de administración. Por ejemplo, por su misma formación, seguramente veremos una agenda ambiental más agresiva, energías renovables, cambio climático. A ella también le encanta toda la agenda de agua, que además es una agenda que urge ahora en el país por el cambio climático y una sequía global. Habrá sellos propios de su administración, no tengo la menor duda, pero de ya pensar que si estuviéramos, cualquiera de nosotros, en los zapatos de Claudia, te deslindas de un presidente con esos niveles de popularidad, ¿para qué lo haría alguien? Tienes un amplio conocimiento de la agenda internacional, tienes un amplio conocimiento de lo que sucede en Estados Unidos, desde el Senado, con la Comisión de Relaciones Exteriores, con tu experiencia también en la parte parlamentaria a nivel internacional. ¿Cómo te imaginas una presidencia de Claudia Sheinbaum con Donald Trump? Creo que va a ser muy interesante, es el escenario que parece venir, es decir, salvo que hubiera alguno de estos temas de justicia que tiene pendientes Donald Trump, la diferencia entre Trump y Biden cada vez crece más. Tú conoces muy bien de la política estadounidense y de la de México, pues también las encuestas son bastante elocuentes, ¿no? Entonces parece que nos encaminamos hacia ese escenario. Yo veo primero un Donald Trump que va a tener una agenda amplia, demandante e intensa en política interior. Es decir, los conflictos que hoy tiene Donald Trump con el Departamento de Justicia, con distintas instituciones y agencias que en Estados Unidos son poderosísimas, definitivamente le va a quitar tiempo. El otro tema es la agenda de China, donde habrá que revisar qué intenciones trae actualmente, aunque por su discurso de hace unos días parece que todavía quiere atizarle al tema con China, cosa que nos beneficiaría a los mexicanos, como ya nos benefició desde hace unos años. Y además, creo que también pudiera haber algunas buenas noticias en términos de generar cierta estabilidad
en zonas que hoy han desestabilizado al mundo, como es el conflicto entre Israel y Palestina, y como es también el tema de la invasión rusa en Ucrania. En eso es el tipo de cosas de política exterior que Donald Trump parece que hacía bien. Dicen que las segundas partes nunca son mejores. Ojalá se equivoquen los críticos de cine y Donald Trump pudiera tener una mejor presidencia porque nos beneficiaría a nosotros. En términos de migración, a mí no me angustia tanto porque si bien su discurso es xenofóbico, racista, es asqueroso, a la hora de irnos a los números, tanto Biden como Obama deportaron a muchos más mexicanos que Donald Trump. O sea, el republicano es mucho más pragmático, le gusta que funcione la economía, le gusta que haya mano de obra. Habrá que revisar ese tema. Que sí creo que sería importante por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum recuperar toda la agenda de cooperación que sí se fue deteriorando en los últimos 20 años con Estados Unidos. No es un tema de marca partidista. A Calderón empezó ya a deteriorarse. Con Peña Nieto, bueno, ni siquiera visita de Estado hubo. Viene sí un desgaste que creo que ahí será muy importante la mano de Claudia Sheinbaum para decir los problemas, no solo de Norteamérica, sino de todo el continente, se resuelven con cooperación. Volver a hablar, por ejemplo, de corresponsabilidad en temas migratorios, seguir con este tema del tráfico de armas, que va muy bien en términos judiciales en los Estados Unidos, pero si ella logra volver a poner en la agenda la parte de cooperación, creo que podemos tener ahí un tema muy importante de solución de problemas. Y obviamente el que a México nos encanta, el nearshoring. Pero el nearshoring es como que todo el mundo habla de eso, pero al final nos falta ver planes concretos. Y estos planes concretos tienen que ver no solo con el desarrollo nacional, sino también con desarrollo regional. Un tema que Claudia le entiende muy bien. No todo el territorio mexicano tiene la misma vocación. Entonces hay que revisar dónde podemos pasar de ese nearshoring a, me atrevería yo a decir, un friendshoring. ¿Cómo logramos que a través de la cooperación, de un ejercicio de diplomacia pública, de una suma de actores, podamos atraer todavía un mayor número de inversiones a nuestro país? De regreso a lo que pasa en la elección y en nuestro país, ¿ves que existe la posibilidad de que Claudia Sheinbaum pudiera obtener más votos de los que tuvo Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que sí. Hay quienes dicen que si los números, que si las encuestas. Yo lo que veo son condiciones muy distintas a las que tuvimos hace 6 años. Hace 6 años, Morena era apenas un partido que estaba naciendo. Un partido que no tenía prácticamente gubernaturas. Pues un partido, dijimos, las bancadas de Morena eran chiquititas, ¿no? Y hoy no solo Morena es la primera fuerza en ambas cámaras, sino que además gobierna con sus aliados 23 entidades de la República. En todas, en general, sigue habiendo una muy positiva evaluación tanto al presidente como al partido. Entonces, yo creo que Morena llega a esta elección mucho más consolidado como partido político, con una coalición más amplia. Hace 3 años estaba el PES, hace 6, perdón. En esta ocasión está el Partido Verde, que tiene una base electoral más dirigida hacia los jóvenes. Entonces, creo que sí se movieron algunos temas que objetivamente pudieran darle mejores números en el Congreso y en las gubernaturas a nuestra coalición. Te vamos a invitar a hablar de nueva cuenta, a platicar específicamente de la Ciudad de México y también de Clara Brugada, pero déjame ir cerrando esta entrevista con la relación entre Clara y Claudia y lo que se dice en la prensa y lo que se habla en la oposición. Y ayer veíamos el video de ellas juntas explicando esta confusión de las manos y los abrazos y demás, pero ¿cuál es la relación entre ellas? Yo la veo muy buena. Yo como llego con Claudia es que entré como vocera a la campaña de Clara. Y de ahí me invitan también a la campaña de Claudia, pero nunca nadie me dijo, tienes que escoger o ¿por qué vas a hablar una de otra? En realidad he encontrado una muy buena sinergia, insisto, en lo que a mí me toca. De verlas en eventos juntas, en cómo trabajan con la gente, yo veo no solo a nivel de ellas dos en una muy buena coordinación, sino también, y eso es lo que pues todavía es más elocuente, entre sus equipos.
no son campañas ni que estén divorciadas, ni que estén divididas, ni que no se hablen. Por el contrario, hay muy buen flujo de información, hay una muy buena dinámica de cooperación. Yo creo que ha sido un tema como de amarrar navajas y volvemos a este aspecto luego medio misógino, decir, si entre mujeres no se pueden poner de acuerdo. Yo veo química, yo veo resultados y también algo que puede ser muy claro es todo lo que se hizo en Iztapalapa mientras gobernaba Clara y mientras Claudia gobernaba la Ciudad de México. Allí está el cablebús, ahí está por el lado de Clara las utopías, es decir, hay una conjugación de inversión tanto de la ciudad como de la propia alcaldía que no sucedió en otros lugares donde no había un buen diálogo entre el gobierno de la ciudad y los alcaldes. Entonces yo creo que es un plan más de amarrar navajas que una realidad. A mí en lo que me toca, insisto, he visto muy buena química a nivel de ellas dos y a nivel de los equipos. El tema que decían en el Zócalo, fíjate, yo estaba sentada muy cerca, sí me tocó verlo, soy testigo del tema. Y fue muy chistoso porque Clara es una mujer muy cálida. Clara cada vez que saluda a alguien abraza y es emotiva y es una mujer muy, muy cálida, muy cariñosa. Y Clara se iba a acercar a darle un abrazo a Claudia y Claudia quería levantarle la mano. Que además yo creo que las dos fotos son bonitas. El abrazo es bonito y levantar la mano entre dos mujeres y decir es tiempo de mujeres es muy bonito, es un mensaje poderosísimo. Y acabó todo tergiversado porque parecía como un jaloneo cuando en realidad era o abrazo o levantar la mano. Ojalá lo hubieran platicado antes y se hubiera dado el abrazo y la mano, ¿no? Pero yo veo una buena química, insisto, a nivel hasta de las dos campañas porque me toca trabajar con las dos. Gaby, muchísimas gracias por esta entrevista, por estos minutos. Te volvemos a invitar para platicar de la Ciudad de México y lo que sucede, que también está muy interesante. Y una tercera para platicar de tu futuro, que ahorita no te voy a preguntar, porque me vas a decir que primero la campaña no y después sé. veremos. Pero también será interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo, y muchas gracias a tu auditorio.